periódicamente enseñados o recordados más que nada, porque enseñados pues ya estamos familiarizados con todo Mateo 24, pero me gustaría leer el 37 en adelante, si ya lo tienen ahí, vamos a leerlo. La semana pasada hacíamos una reflexión acerca de la mujer de Lot y lo que conlleva tener una vida como la mujer de Lot. Ahora vamos a ver un tema similar o una secuencia de este tema. Vamos a ver como título es como los días de Noé, o más como los días de Noé, como quieran. ¿Quién era Noé? Era un pregonero de justicia. ¿Qué es pregonar? Un predicador. Un anunciador. Alguien que anunciaba el reino de Dios. Noé significa consuelo. ¿Qué significa Noé? Consuelo. Vamos a leerlo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie piensa, o que nadie pensáis. Quiero hacer una aclaración, porque luego hemos escuchado de predicadores que se aventuran abiertamente y dan su ¿cómo se podría decir? Su opinión, o dan sus predicciones y dicen, más o menos en tal fecha va a venir Jesús. Y la Biblia aquí es clara y nos dice que nadie sabe la hora, nadie sabe. Si nos está advirtiendo que será como en los días de Noé, es porque muchos estarán confiados. Muchos estarán pensando que esto no sucederá. Muchos estarán tan metidos en sus asuntos, en su vida, en tantas cosas personales que se van a olvidar. Aquí está hablando a la iglesia, pero también en general. La Biblia es para los que han recibido a Jesucristo y los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, inerrable. Es la palabra de Dios. Dios habló a través de sus hijos, a través de sus profetas. Y todos los que tenemos una Biblia tenemos un tesoro, tenemos algo que tenemos que valorar. Pero no solamente tenerlo. Yo he visto muchas personas que tienen una Biblia en su casa, pero es como un amuleto, hasta la tienen abierta en cierto salmo, en cierta parte de la Biblia, porque para ellos es un amuleto, pero para nosotros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para obedecerse, no para tenerla de adorno, no para, tengo una Biblia en mi casa, pues qué bueno. Lo importante es que la palabra de Dios debe ir acompañada con hechos, con actos. Dice la palabra, no seas oidor, sino seas hacedor de ella. Muchos oímos, pero solamente somos oidores, pero no hacedores. Y el énfasis de estos versículos es la condición del hombre. Señales las conocemos.
Mateo 24, completamente el capítulo nos habla acerca de las señales cósmicas, pero aquí no nos está hablando ya de una señal cósmica, sino nos está enseñando de la actitud que había en el hombre en los días de Noé. Por eso nos habla, porque Dios nunca envía juicio sin advertencia. Dios siempre nos va a advertir y siempre nos va a dar una prórroga para que podamos arrepentirnos y podamos meternos en lo que es una relación real con Dios. Eso es lo que siempre va a hacer la diferencia. Por eso dice, nos insta como iglesia, como hijos de Dios, a que estemos despiertos, que velemos, que estemos con nuestros sentidos bien abiertos a lo que es los tiempos que estamos viviendo. A muchos les pasa por noche o de noche tantos eventos, tantas cosas que suceden, pero que no es normal. Y me gustaría que viéramos primero esto. Dice aquí que sería como en los días de Noé, que algunos se casaban y otros se daban en casamiento. Aquí nos enseña algo muy profundo. En el 24:12 de ahí de Mateo nos da una pauta o nos da una pista por qué el corazón del hombre no está preparado para entender los tiempos de Dios. Dice que por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. La maldad se ha multiplicado de una manera tremenda. Hablábamos la semana pasada de cómo Israel está corrompido. El Israel moderno está corrompido y Dios está enojado con su pueblo. Hemos estado observando y más de una ocasión yo he escuchado que Tel Aviv es la capital del homosexualismo. De ahí vienen las grandes manifestaciones mundiales de lo que es el homosexualismo. Y esto nos debe de llevar a hacer una reflexión. Entonces dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y vemos un corazón frío. Y dice, sería como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Aquí hay algo, había una apatía completamente hacia Dios. ¿Cuál era la señal en los tiempos de Moisés? En los tiempos de Noé, Dios nos da señales para que nosotros podamos estar apercibidos. Díganme una señal que usted sabe de estos últimos tiempos. ¿Qué habrá en los últimos tiempos? ¿Qué señales nos está dando Dios para que estemos preparados, para que estemos firmes en Él? ¿Cuál es una de ellas? Guerras. ¿Qué más? Dice que muchos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué más? La maldad, los tiempos como en los días de Noé, del pecado. El pecado subirá hasta el cielo y Dios tendrá que destruir la tierra en algún momento. ¿Qué otra cosa? Dice que habrá pestes, terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras. Todo esto son señales que nosotros podemos captar y ver. Pero hay algo más terrible. Dice que sería como en los días de Noé. Creo que esto es lo que más nos debe de preocupar como cristianos. Vamos a volver ahí. Mateo 24:47 dice: más 37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose. Tres cosas que si las vemos, pues no son un pecado, pero no era el problema principal
El problema principal era la indiferencia. Era la indiferencia y la ignorancia voluntaria de Dios. Un día escuché a alguien decir, pero ¿cómo un Dios de amor? ¿Por qué destruyó la antigua civilizaciones que había antes y no les dio la oportunidad? No les dio como en estos tiempos señales y tantas cosas. Había una señal y la señal era muy visible y era el arca. ¿Qué es indiferencia? Me quedé haciendo una reflexión y busqué en el diccionario qué es indiferencia. Y fíjense lo que es. La indiferencia es un estado de ánimo en el que una persona no siente inclinación o atracción ni rechazo hacia alguien o algo. Implica neutralidad, apatía o falta de interés, donde los estímulos externos no provocan ninguna respuesta emocional significativa. Fíjense, implica neutralidad. Yo hago una pregunta, ¿qué es neutralidad? Espiritualmente la tibieza. Neutralidad es algo que está en medio, que no tiene una definición. Hoy en día podemos ver en ciertas personas o en ciertas situaciones, digámoslo, vamos a hablar claro, la iglesia. Hay una neutralidad, una indiferencia hacia las cosas de Dios. Y hay otra falta de interés. Esto era lo que había en esos tiempos. Había una falta de interés. ¿Qué más? No estaban interesados en Dios. Estaban interesados en sus propias situaciones personales. Y me gustaría leer, que me ayudaran a buscar segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:1. Estamos hablando de la condición del hombre. El hombre que conoce a Dios o que dice conocer a Dios, pero también del hombre en general. Dice, pero también debes saber esto. Es importante, Timoteo, que sepas esto. Que en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo los postreros días. Dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si habrá un egoísmo tremendo en el hombre. Esto tiene que ver mucho con que el hombre se ha vuelto muy materialista. Y esto nos lleva a la siguiente. Dice, serán hombres ávaros. ¿Qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, y a estos evita. Esto es algo, hablamos que la palabra de Dios es vigente. Fue escrita hace 2000 años, pero nosotros podemos comprender que la palabra de Dios siempre está en su momento, no pasa de moda, no pasa, el tiempo no pasa por ella. Para Dios el futuro es el presente. Para Dios el futuro no existe, para nosotros quizás sí, pero el apóstol Pablo estaba hablando de la condición que habría en el hombre en los postreros días.
Hoy vemos todo esto. Hoy vemos hombres que se ha multiplicado tanto la maldad que el amor de muchos se ha enfriado. Y la Biblia no se equivoca cuando dice que serán hombres amadores de sí mismos. No importa nada más que yo mismo. Nada me importa en esta vida más que lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer. Nada es más importante que lo que yo decido hacer. Esta es la condición de los hombres. Y esto es lo que nos puede llevar al fracaso en una búsqueda en Dios. Aquí comienza todo. Cuando no le estamos dando el lugar a Dios. La palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos hace sentir que debemos y que debemos de alimentar nuestro espíritu. Pero nosotros pensamos que somos más sabios que Dios. Y nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y poco a poco vamos adoptando cosas que nos van apartando de ese fuego del amor de Cristo. Poco a poco nos vamos enfriando, poco a poco nos vamos alejando porque hay esta condición en nuestras vidas. Nos amamos tanto a nosotros mismos que no queremos sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Nos amamos tanto que no estamos dispuestos a pasar un proceso de adversidad por causa del Evangelio. Y esto es lo que nos está llevando a apartarnos totalmente, a enfriarnos totalmente, a solamente ser religiosos o solamente venir a la iglesia mecánicamente. Anteponemos tantas cosas porque ya no hay una devoción. Hay tantas cosas que nos mueven. El apóstol Pablo hablaba acerca de que el hombre debe negarse a sí mismo. Vamos a buscar aquí busquen Génesis, por favor. Génesis 6:11. Miren lo que pasaba y podemos comparar con lo que está pasando en nuestros tiempos. ¿Ya lo tienen? 6:11. Déjenme encuentro porque dice: y se corrompió la tierra. ¿Qué sucedió con la tierra? Se corrompió. ¿Por qué se corrompió? ¿Por qué se corrompe el hombre? La maldad es por causa de la lejanía. Cuando tú no oras, cuando tú no lees, cuando tú no tienes una devoción para con Dios, ¿qué sucede? Poco a poco te vas corrompiendo. Es la ausencia de Dios. No es que la maldad te corrompe, no. La maldad es causa de que tú o de que yo no hemos prevalecido en Dios. Dios se manifestó, dice Romanos 1, que Dios se manifestó a los hombres a través de las cosas creadas. Dios se las arregló para que el hombre llegara a tener una conciencia de que había un Dios. Y que un Dios que demandaba obediencia, un Dios que demandaba que tú y yo lo buscáramos como la única alternativa y que tú y yo nos postráramos delante de Él como el único Dios verdadero. Dios se las arregló y estoy seguro que Dios les hizo sentir a esas civilizaciones antiguas que Él era Dios y que Él demandaba obediencia y demandaba que cada uno de ellos fuera delante de Él y se despojara de todo y lo adorara. Que no se postrara delante de ninguna cosa creada antes que el Creador. El apóstol Pablo lo dice claramente. Él habla acerca de la culpabilidad del hombre. Dios jamás ha tenido la culpa. Dios, a través de las cosas creadas, se ha manifestado a nosotros para que hagamos una reflexión de quién es Dios.
El amor de muchos se enfría porque no tiene una constancia en darle la gloria a Dios, en darle la honra a Dios. Por eso produce la maldad. Y la tierra dice que se corrompió. ¿Por qué? Porque había indiferencia. Había una ignorancia voluntaria de Dios. Él está ahí, siempre está ahí. Él dice que siempre está dispuesto. Buscadme y viviréis. Si me buscares de todo vuestro corazón, serán hallado. Seré hallado por vosotros. Si su actitud es correcta en su corazón, me vas a encontrar. Eso no ha cambiado. Y esto es lo que trae la perversidad en nuestras vidas o en la vida del hombre, el no buscar a Dios constantemente. Poco a poco nos vamos corrompiendo y vamos aceptando cosas que antes ya no hacíamos. Y poco a poco vamos siendo contribuyentes a que Dios se enoje cada vez más contra esta civilización. Dios la destruyó. Dios no andaba jugando. Dios le dijo a Noé, predícales, enséñales, diles que si no se arrepienten, les voy a dar una prórroga de 120 años. 120 años tú vas a predicar para que ellos hagan conciencia de lo que están viviendo y se puedan arrepentir. Pero ellos, dicen, no tomaron en cuenta a Dios y Dios los entregó una mente reprobada. Porque adoraron las cosas creadas antes que al Creador. Se fueron tras sus propias concupiscencias. Y es lo que está pasando hoy en día. La condición del hombre es ignorar a Dios. Y Dios, a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de los predicadores, les está hablando que vengan al conocimiento y al arrepentimiento de verdad. Pedro dice, algunos tienen por tardanza la promesa de Dios. Y hay burladores, hay quienes dicen, ustedes están locos, eso no va a suceder. Todo eso está sucediendo en nuestros tiempos. Y todo esto fue predicho antes. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Maru decía un punto muy esencial, que es una evidencia total de la decadencia moral de nuestros tiempos y aún en la iglesia. Ella decía, el apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Se van a volver. Van a negar a Cristo. Van a negar a aquel que es el centro de lo que es la vida que agrada a Dios. Es Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Las señales que habrá en su momento, dice, y la señal será cuando el Hijo del Hombre esté ahí. Esa será la señal más grande. Y muchos lamentarán ese momento. Dice, 2 estarán en el campo. No lo digo yo, lo dice la palabra. 2 estarán en el campo. 1 será tomado y el otro ¿qué? Y el otro será alejado. 2 estarán dormidos en una cama. 1 será tomado y el otro será llevado. ¿Qué dice Carlita? ¿Quién de los 2 se va a ir? Ustedes 2 se van a ir. Solamente está hablando acerca de la realidad que sucederá en su momento. A ver. Estamos en Génesis 1:11, ¿verdad? 6:11. Vamos a leer. El 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, aquí ya le da medidas específicas y le dice cómo debe de ser todo. Ahora, hay una prórroga, sí. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, si alguien lo busca. Segunda de Pedro 2:5.
si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hasta ahí. Así. Dice que no perdonó al mundo antiguo. No lo perdonó porque no quiso o porque no hubo alguien que se arrepintió. Dice que solamente 8 personas fueron salvas de ese diluvio. Noé y su familia, nadie le creyó. Nadie se quiso arrepentir. Todos quisieron vivir su momento porque la vida se vive solo una vez. Las mujeres ancianas les dicen a las jóvenes, vivan la vida. Y también los hombres ancianos les dicen a los jóvenes, ustedes que están jóvenes, vivan la vida, son jóvenes. Ustedes no hagan caso de nada, ustedes si tienen ganas de hacer algo, háganlo. Este era el consejo del mundo. El consejo del mundo es, no pasa nada. El consejo de Dios es, arrepiéntete. Pregonero de qué? De justicia. Él era el parámetro. Nuestro parámetro es Cristo. En aquellos tiempos el parámetro era Noé, hombre justo delante de Dios, hombre obediente, hombre que amaba a Dios. Ahora vamos a leer Génesis 7:16. No, perdón. Primera de Pedro 3:20. Si alguien le da lectura. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. ¿Y 3:20? Sí. A ver otra vez, hija, porque estaba ahí. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Solo 8 personas se salvaron. ¿Qué pasaba con los demás? Se burlaban. Andaban en su desenfreno. Se burlaban. Hoy en día mucha gente se burla del Evangelio. Se burla, dicen que no es cierto. Génesis 7:16, ¿qué dice? Dios puso un límite. Cuando Noé terminó el arca, cuando él terminó el arca y solamente preservó la vida animal, porque esos sí obedecieron y entraron de 2 en 2, cuando el propósito y el fin era preservar la vida humana de todo aquel que pudiese arrepentirse de sus malos caminos. ¿Qué hicieron? Se burlaron. Aquí dice que se burlaron de la palabra de Dios, se burlaron de Noé, así como se burlan hoy de ustedes. Yo he escuchado mucha gente burlarse de Dios. Ahora, vamos a leer ahí, por favor. Génesis 7:16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? Dios.
Un día Dios va a cerrar la puerta. Un día todo esto se va a diluir y Dios va a cerrar la puerta. Y muchos, supongo yo, que cuando vieron que el diluvio comenzó, comenzaron a pedir a Dios otra oportunidad, pero ya no había otra oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad es en el momento. Tesalonicenses 5:3, fíjense lo que dice. Primera, Sí, 5:3. sí, 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya. Será algo repentino. Será algo repentino. Cuando Dios le mandó a Noé que cerrara la puerta, nadie lo esperaba. Pero aquí sí nos da una pauta y nos dice que cuando digan de qué, de paz y seguridad. ¿Ha escuchado eso ustedes? Mucho. Están haciendo en unos bloques de naciones donde hay alguien que quiere traer la paz mundial y nosotros sabemos pues, quién es. No sabemos a ciencia cierta abiertamente en el momento, en este momento. Hay especulaciones, pero sabemos que va a venir un ser, una persona, dice aquí en Primera Tesalonicenses también, un ser inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vendrá un líder mundial que vendrá y va a gobernar y va a unir a todo el mundo, hará un bloque, habrá una sola moneda, habrá una sola religión y todo el mundo se someterá a esa forma de gobierno. Hoy en día, ¿cómo le llaman a ese tipo de gobierno? ¿El nuevo qué? El nuevo orden mundial. Y será en su momento, quizás nos toque verlo o en parte verlo, pero todo esto se está acomodando para que todo esto suceda. Cada día estamos más cerca, ya cada día el tipo de moneda es digital, ya pocas personas manejan efectivo, ya todos, la mayoría de nosotros traemos una tarjeta con lo que podemos comprar y vender. Bueno, en este caso comprar. Llegará el momento en que eso será controlado totalmente y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene una clave. Y la Biblia dice que será una clave dentro del cuerpo, ya sea en la mano derecha o en la frente. Y nadie va a poder comprar ni vender. Todo va a ser así. Y estamos viendo cada día que todo esto se va acercando, pero dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. A ver, vamos allá a Primera Tesalonicenses, por favor. Quiero leer unos versículos antes de ahí. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 4:13. Sí, Primera Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde?
descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dígale esto a alguien que no está familiarizado con la palabra de Dios y escuchen lo que va a decir. Dígaselo. Hagan esta prueba en estos días. Vaya con alguien, diga, te voy a leer un pasaje de la Biblia, léaselo y verá lo que le van a decir. Bueno. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Qué es arrebatados? A ver, me gustaría otra versión de ahí, de ese capítulo. A ver, hija, por favor, Carlita, el 17 nada más. Todo el 17. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Bueno, ya hemos hecho referencia a este versículo. ¿De dónde vendrá Jesús? ¿De dónde va a descender? ¿Por qué dice él en Mateo 24 que cuando digan, he aquí el Cristo, no les creáis? Porque a muchos engañarán. Y si es posible, a los escogidos habrá, en su momento, habrá alguien que se hará pasar por el Mesías. ¿Sabían ustedes que los judíos están esperando su Mesías? Y hará señales, y hará grandes prodigios, y a muchos engañará, muchos aún, dice, si fuese posible, te parecerá tanto la cizaña al trigo, que el hombre estará pensando que él es Jesús. Por eso Jesús nos advierte, cuando escuchen, he aquí está en el desierto, no salgas, no vayas en pos de él, porque se levantarán falsos cristos, y a muchos engañarán. Pero aquí nos da la clave para que tú y yo estemos bien firmes y bien cimentados en lo que Él nos dice. Él dice así que entonces en el 17, luego nosotros, no, en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿De dónde? No está diciendo que va a volver a ascender, descenderá. Vendrá de las nubes, ¿sí dice así? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y en dónde nos vamos a recibir? En el aire. ¿En dónde? No dice que en la tierra, dice que en el aire. Así que Jesús, si ustedes oyen, aquí está el Cristo, vengan y adórenlo, no vayan, porque Él va a descender del cielo y nosotros lo vamos a encontrar en las nubes. Él no dice que va a bajar a la tierra y nos va a llevar de aquí, no, Él dice que lo recibiremos en el aire. Tengan cuidado, no va a bajar. No, sí. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos manda el apóstol Pablo? A que nos alentemos. ¿Cuántos se han alentado con esto, hermano? Queda poco tiempo para que el Señor, para irnos con el Señor. ¿Usted le ha dicho a alguien así? No. Usted le dice a un hermano en Cristo y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, él va a comprender. Así, hay que echarle ganas, hermano, hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que estar conscientes de lo que estamos viviendo. Si andamos haciendo algo malo, si nos andamos descarriando o si andamos por ahí jugándole, volvamos al camino, hermano, vamos a volver, vamos a echarle ganas, porque esto es real, esto sucederá en su momento. Así dice que nos debemos de alentar. Por tanto, alentar los unos a los otros con estas palabras. El sufrimiento que pueda haber en esta vida no se compara con los beneficios que vendrán en la vida venidera. ¿Por qué la palabra de Dios habla mucho de sufrimientos? Para los que son verdaderos cristianos. Sufren el desprecio, sufren en algunos países persecución física. Aquí nosotros podríamos
recibir cierta persecución, pero la persecución que recibimos aquí solamente es verbal. No ha llegado todavía en nuestra ciudad o en algunos lados ya de México, pero nosotros alguna vez le han dado una patada en la calle por ser cristiano, le han dado un golpe, a lo mejor un insulto sí. Yo me acuerdo cuando comenzaba, que estaba joven, y un día vinieron un ministerio que se llamaba Logos. Era un barco gigante que venía que era un barco de extranjeros, de varias partes, cristianos de varias partes del mundo, que apoyaban a evangelizar ciudades. Y esa vez nos tocó. Y yo andaba aquí no, aquí es por allá por donde viven Andis, cruzando esa calle el puente, ¿cómo se llama esa calle de tu abuelita? Jacarandas, ya ven que está el puente y hay una curvita. Bueno, yo traía unos Nuevos Testamentos y vi una viejita, una ancianita así, pues indefensa. Y yo llegué y le toqué la puerta. Ah, mire, le quiero regalar un folleto. ¿Saben qué hizo? Cuando puse la mano así, dio un cerrón de puerta que me machucó mis dedos. Una ancianita, yo decía, nada, ¿qué me puede hacer? Pero me machucó bien feo. ¿Por qué? Porque la gente odia el evangelio. Una vez en otro lugar le di un folleto a un señor, lo agarró, lo apretó así y me recordó a mi mamá y me aventó el dedo y no solo eso, me escupió. Esto es normal, eso es a lo más que podamos llegar, pero hay lugares donde si no renuncias a tu fe, mueres. Seguimos leyendo. Pero acerca de los tiempos, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿Tienen necesidad de entender los tiempos que estamos viviendo? ¿Saben por qué algunos sí tienen la necesidad? Porque no están conscientes. Pero aquellos que están velando, aquellos que están con un corazón dispuesto y despierto, saben en qué momento están viviendo y sobre qué están pisando. Y luego dice el 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Cómo ha venido el día del Señor? Como ladrón en la noche. No nos va a avisar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen en la noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hace una gran diferencia. Nosotros no somos ¿de qué? De la noche. ¿Qué hay en la noche? Oscuridad, tinieblas. Ahora yo les pregunto, humanamente o activamente, ¿qué se hace por las noches en el mundo? El mal, el desorden, la perdición está por la noche. La mayoría de la perdición está por la noche. Y dice que nosotros no somos de la noche. Dice que los que se emborrachan ¿de qué? De noche, porque están bajo tinieblas.
Y el Dios de este siglo cegó. ¿Qué es cegar? Le conviene, quiere que el hombre esté cegado, que su entendimiento no pueda llegar al conocimiento de Cristo, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Yo les pregunto, ¿cuántos de aquí son salvos? ¿Quién? Amén. ¿Qué significa ser salvo? ¿O cuál es la evidencia de que soy salvo? Dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo Nos aceptaron. en la puerta. Dice que más los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y por tanto somos salvos. Por Está esa bien. promesa. Los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, aquí son, todas son hechas nuevas. Y Maru dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en el capítulo 25, sigue Jesús con ese tema y nos habla acerca de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Había 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre ellas? Ambas eran vírgenes, los dos bloques eran vírgenes, las dos tenían el conocimiento, los dos bloques tenían el conocimiento, los dos bloques traían una lámpara y traían aceite en su lámpara, pero había una diferencia. Unas eran previsoras. Unas eran previsoras y las otras todas cabecearon y se durmieron, porque aquí dice que Las 10. tenemos que, dormir, porque es natural, pero la diferencia la va a hacer aquel que da frutos. ¿Por qué la cizaña y el trigo se parecen? ¿Cuál es? Hace unos días Carmen me dio como una ilustración que ella escuchó de la diferencia que había entre la cizaña y el trigo. Todos sabemos que la cizaña y el trigo son idénticos y que Jesús dijo, deja que la cizaña crezca con el trigo. Dios sembró semilla santa. La simiente de Dios es una simiente perfecta, santa, buena, que produce un fruto. Pero la cizaña también fue sembrada y crecieron juntos. Y los ángeles dijeron, los trabajadores de aquel gran campo dijeron, quitamos la mala semilla, y dijo, no, porque entre la cizaña puedes cortar también el trigo, déjalos que crezcan. Y cuando ellos crezcan, habrá una evidencia de quién es cizaña y quién es trigo. ¿Cuál era? Fruto. El fruto. ¿Sabe qué sucede con el fruto? Porque también la cizaña produce una espiga y produce algo parecido. Por eso es tan similar. Que ¿saben cuál es la diferencia? Cuando el fruto es de la verdadera semilla, que es el trigo, ¿sabe qué hace? Se inclina. Porque el fruto pesa. Esa es la diferencia. Y la cizaña se queda Erguida. Y la cizaña siempre va a quedar erguida porque no es fruto, es apariencia. Es el orgullo. Esta es la diferencia entre las 5 insensatas y las 5 sensatas. Que unas de ellas, el fruto del Espíritu era evidente. A esto nos habla. Esto es lo que nos está diciendo Jesús, que en aquellos días la condición del hombre iba a ser indiferente hacia Él. Muchos profesan conocer a Dios, o muchos profesamos conocer a Dios, pero nuestros hechos dicen otras cosas. Decimos conocer a Dios, pero realmente estamos reprobados. Y la diferencia siempre va a ser el fruto. Cuando Jesús venga, va a encontrar cizaña
juntamente con el trigo. Pero sus ángeles dice que mandará que el trigo lo lleve al granero. Y la hierba mala será cortada y echada al fuego. Cuando habla de esto, hermano, está hablando de todo aquello que es apariencia. La condición del hombre está así, hermano. En algún momento hablaremos un poco más a profundidad de qué son las características de cada personalidad, del tipo de hombres que habrá en los últimos tiempos. Pero habrá uno que es notorio. Dice que serán desobedientes a los padres. Estamos viviendo una etapa de la vida donde los hijos ahora mandan a los papás. Se han rebelado en contra de los padres. No hay un respeto. Y estas señales son evidentes de la condición de los hombres en los postreros días. Recuerde, se casaban y se daban en casamiento porque ignoraban a Dios. En nombre de Dios les era indiferente. Muchos dicen, ¿para qué necesito yo a Dios? ¿Para qué lo quiero? Yo no necesito a Dios. Pero nos limitamos, pensamos que Dios es Dios de esta vida, no, es de la venidera. Y para la siguiente vida, para la vida venidera, para la vida eterna, sí necesitamos a Dios. Así que todos, hermanos, vamos a ponernos las pilas. Porque si no, el amor le va a empezar a enfriar. Y al rato le vamos a dar más importancia a cualquier cosa antes que a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre.